Sean todas y todos bienvenidos a este tutorial en línea, en el que daremos a conocer las disposiciones generales contenidas en el Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas. Esto como una acción más para fomentar la cultura de la ética y la integridad en la administración pública. Reciba un cordial saludo de quienes integramos la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado, deseando que esta información sea de gran utilidad en el desempeño de sus actividades laborales fuera y dentro de la institución pública a la cual prestamos nuestros servicios. Antes de iniciar con el desarrollo del tutorial, le compartimos un video muy interesante del conferencista Yokoi Kenji, que sin duda coadyuvará en gran medida al entendimiento del tema que nos ocupa, pues en este se explica de manera muy clara y ejemplificada la diferencia entre la honestidad y la integridad. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Es diferente entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa. La integridad no tiene precio. El latinoamericano en general y el mayor porcentaje es gente honesta. Se lo aseguro. Que eso no lo coloquen en los medios es otra cosa, eso no genera rating, pero la mayoría es gente honesta. El problema es que necesitamos algo más que honestidad, necesitamos integridad en el liderazgo actual. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conocen? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice: mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares, cuentan $1,800. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice: mi amor, la pizza costó 17, tenemos $1,800. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice: no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto, y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice: usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta: ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó?, le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque es lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista. Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice: ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio: ¿era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? No. Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una: este cumplió ayer, perdón, él paga más. La niña de la taquilla le dice: señor, si no me dice no me doy cuenta, tan honesto usted. Él no le dice nada, pero se ríe y dice: qué locura, ella no se da cuenta, pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras, o nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras, el otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle: no mienta. Bueno papá, no haga una plana, mentir es malo 100 veces, eso. Repita: mentir es malo 50 veces, muy bien. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad es algo que se transmite, no que se enseña, es algo que se transmite a la siguiente generación. Es una perla difícil, vale mucho la pena.
este tema de la coherencia. Bien, una vez comprendido el significado de lo íntegro y lo honesto, procederemos a hablar del contenido de nuestra disposición normativa en la materia. Este tutorial tiene como propósito hacer del conocimiento público el contenido de nuestro código, y para ello resulta importante seccionarlo en 4 grandes rubros. En primera instancia conoceremos los principios y derechos bajo los cuales se rige el actuar público. Identificaremos que cada rubro tiene un contenido unitario. Nuestro código prevé tanto principios constitucionales generales, principios constitucionales específicos en materia de derechos humanos y los derechos tutelados por nuestra Constitución estatal. En una segunda parte conoceremos los valores institucionales como una valiosa herramienta que nos orienta a nuestro ser y actuar como personas servidoras públicas. Posteriormente hablaremos de las reglas de integridad. Definiremos cada una de ellas con el propósito de identificar cuál o cuáles de ellas impacta directamente en las funciones que cada uno de nosotros desarrollamos en la dependencia o entidad que elaboramos. Y finalmente mencionaremos el procedimiento a seguir cuando nos encontremos en casos de vulneraciones al código, es decir, cómo debemos atenderlos y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. El Código de Honestidad y Ética, como lo hemos mencionado, contiene principios constitucionales generales, principios en materia de derechos humanos y los derechos tutelados en nuestra Carta Magna. Podemos ver en la pantalla los principios constitucionales generales que son legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, economía, imparcialidad, disciplina, transparencia, profesionalismo, rendición de cuentas, objetividad, competencia por mérito, equidad, eficacia, integridad. Estos 15 principios se encuentran previstos en el artículo 7 del Código, mismos que deben ser aplicados en el ejercicio de nuestras funciones y con ello contribuir con la integridad en el ejercicio público, por lo que se le invita a leer y aplicar en todo momento dichos principios. Ahora bien, el artículo 1 constitucional asigna 4 características a los derechos humanos. Dice este artículo 1 de nuestra Carta Magna que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Estas características no son las únicas, pero sí las más importantes. ¿Qué quiere decir que son universales? Nos indica que corresponden a todo. La universalidad tiene que ver con los sujetos titulares de los derechos, todos los derechos para todas las personas. Estas características de interdependencia e indivisibilidad implican que no hay derechos de primera y derechos de segunda, sino que los derechos humanos conforman o configuran un solo concepto. Todos los derechos valen lo mismo y además una violación de cierto tipo de derechos puede dar lugar a la violación de los demás. Por ejemplo, si no existe un adecuado respeto al derecho a la salud y no tenemos salud, no se verá respetado nuestro derecho al trabajo. Si no tenemos libertad de expresión, no se verán respetados nuestros derechos del sufragio. ¿Cómo podríamos votar con conocimiento de causa si no se pudieron expresar libremente los candidatos? Si no hubo discusión de ideas, de propuestas a la ciudadanía votante, de tal suerte que hay que ver a los derechos como un todo, indivisibles e interdependientes. Los derechos dependen unos de otros y no se pueden dividir. No hay derechos de primera, de segunda o de tercera. Y finalmente son progresivos, dice el artículo 1 constitucional, queriendo señalar en este sentido respecto de los derechos se tiene que avanzar. Lo progresivo quiere decir que se tiene que dar pasos hacia adelante en materia de derechos. Estos pasos tienen que ser en la dirección de protegerlos con mayor amplitud y que se tienen que dar con tanta rapidez como sea posible. A lo mejor en un determinado país no se pueden preservar al 100% los derechos en un momento dado, pero hay que caminar hacia allá.
dirigirnos hacia el objetivo de la efectiva garantía y tutela de los derechos humanos con progresividad a través de la expansión y no de la restricción de derechos. Ahora bien, los principios pro persona y de interpretación conforme, si bien no están puntualizados en la Constitución, pero sí se encuentran redactados dentro de la misma, al señalar que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En la interrelación de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Estado de Chiapas con la ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas, tutelados en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que prevé que toda persona tendrá los siguientes derechos: a la protección de su dignidad como el principio inherente al ser humano y sobre el que se sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no como objeto o cosa, ni sea humillada ni degradada. A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición. A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al reconocimiento de su personalidad jurídica, a transitar libremente y elegir dónde vivir. Al reconocimiento y protección de su propiedad individual o colectiva. Ninguna persona podrá ser privada arbitrariamente de su propiedad. A la seguridad de sus bienes, domicilio y correspondencia, así como el acceso a la protección civil del Estado y los municipios, teniendo los habitantes a su vez el deber de participar activamente cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la prevención de los desastres. A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de forma profesional a la información tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes. A no ser molestada a causa de sus opiniones, podrá investigar y recibir información pública y difundirla por cualquier medio de expresión. A la libertad de conciencia y de religión o credo. Acceder de forma libre y universal a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. A la libertad de reunión y asociación pacífica. Ninguna persona podrá ser obligada a pertenecer a una asociación. Asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos. Acceder a la información pública gubernamental. Dentro del Código de Honestidad y Ética existe un capítulo especial asignado a los valores y estos se establecen a partir de los artículos 16 al 18 del referido código, por lo que prevé que los entes públicos a través de los comités de ética promoverán los valores entre las personas servidoras públicas y la sociedad. Dichos valores son considerados como fundamentales para la definición del rol del servicio público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público. Por ejemplo, mencionaremos algunos de ellos. Respeto. Es importante conducirse con austeridad y sin ostentación y otorgar trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados. Entorno cultural y ecológico. Refiere a las acciones que contribuyan a la preservación del medio ambiente, por ejemplo, contribuir a la disminución del uso del papel y desechables, entre otros. Cooperación. Cuando hablamos de cooperación, nos referimos a un concepto relacionado con la suma de esfuerzos entre varios individuos o grupos, con la finalidad de alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales.
rendición de cuentas, asumir ante la sociedad y las autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, informar, explicar y justificar las decisiones y acciones, sujetándose a un sistema de sanciones, así como la evaluación y al escrutinio público. Como lo hemos mencionado, además de los principios y valores, nuestro Código de Ética refiere 13 reglas de integridad que constituyen las directrices para que las personas servidoras públicas actuemos siempre de manera congruente en el desempeño de nuestro empleo, cargo, comisión o función, comprometiéndonos con ajustar nuestra conducta para que impere en nuestro desempeño una ética que responda al interés público y generemos certeza plena frente a todas las personas con las que nos vinculamos. A continuación mencionaremos las reglas de integridad. Las reglas de integridad son las siguientes: actuación pública, información pública, contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, programas gubernamentales, trámites y servicios, recursos humanos, administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de evaluación, procedimientos administrativos, desempeño permanente con integridad, cooperación con la integridad, comportamiento digno. El capítulo referente a los mecanismos de capacitación y difusión no son más que un recordatorio que nos llama a pensar que el contenido de los códigos de ética, de conducta y las reglas de integridad no son una simple publicación más, sino documentos normativos emitidos para su conocimiento y aplicación, de tal forma que su contenido se lleve a la práctica como una nueva forma de actuación, con ética e integridad en el ejercicio de nuestras funciones públicas. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de Ética, el Código de Conducta y las reglas de integridad, los entes públicos deberán establecer en conjunto con los comités de ética y prevención de conflictos de interés un programa anual para su divulgación y la capacitación que refuerce la prevención y sensibilización para evitar la materialización de riesgos éticos. Las capacitaciones podrán ser presenciales o virtuales y consistirán en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que facilite el conocimiento y sensibilización de los principios, valores y reglas de integridad que rigen el ejercicio público. Para la promoción de la ética en el servicio público, como una tarea y un compromiso asumido personal y colectivamente, los entes públicos a través de su comité de ética deberán promover la transversalización de las políticas de integridad pública a través de la sensibilización, la divulgación y la capacitación, así como la promoción de un liderazgo ético que reconozca a todas las personas como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. Asimismo, y como un incentivo para el personal, nuestro Código de Ética prevé reconocer de manera particular a aquellas personas que, en su desempeño, motiven a sus compañeras y compañeros a la práctica de los valores en el ejercicio del servicio público. Como toda disposición legal, el Código de Ética también prevé los casos en que se incumple con el mismo, el Código de Conducta o las reglas de integridad, otorgando la potestad a cualquier persona para denunciar actos u omisiones que violenten estas disposiciones, señalando al comité como una autoridad facultada para emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de las conductas contrarias al contenido del código, y a las Contralorías Internas y de Auditoría Pública como autoridades investigadoras facultadas para determinar si se actualiza una falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en derecho correspondan conforme a las demás leyes aplicables. Para garantizar de manera puntual el seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y de Conducta y las reglas de integridad, el artículo 37 del propio Código de Honestidad y Ética establece que dicha vigilancia corresponde a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, a través del órgano administrativo de asesoría en materia de ética e integridad pública, los comités de ética, las comisarías públicas y las Contralorías Internas y de Auditoría Pública. Para cualquier consulta sobre situaciones que confronten la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad que estos conllevan, podrá hacerlo personalmente o por escrito a los comités instalados en cada ente público, o bien a la Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética de la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, al número telefónico
6187530, extensiones 22325 y 22333, o al correo electrónico integridad-publica@shifpchiapas.gov.mx. Pues bien, con esto concluimos con esta demostración del contenido del Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado, agradeciendo de antemano la atención y el tiempo dedicado a ello, así como reiterarles la invitación a mantenerse en constante lectura y sobre todo la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad previstos en nuestro código. Muchas gracias.